Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Flores y en cumplimiento con los requisitos de la materia de técnicas de modificación de conducta les voy a presentar mi defensa oral del proyecto, que es un resumen de los contenidos vistos a lo largo de la asignación. Introducción. La modificación de la conducta podría definirse de manera sencilla como la aplicación sistemática de principios del aprendizaje y de la psicología experimental con el objetivo de eliminar, disminuir o cambiar conductas que no son adaptativas. Por conductas no adaptativas entendemos aquellas que conllevan sufrimiento, insatisfacción, malestar, problemas a la persona o que le impiden alcanzar sus objetivos. Estos problemas no considerados como normales o anormales, sino como déficits o excesos comportamentales. El objetivo final de todo programa de modificación de conducta es conseguir que las conductas se generalicen, es decir, que se produzcan sin reforzadores. Para ello, durante su desarrollo habrá cambios en el programa y este deberá desvanecerse en forma progresiva y desde luego bajo toda supervisión de un profesional especializado. Continuando más acerca de este tema, a lo largo de esta defensa oral vamos a tratar puntos como lo que son el análisis conductual aplicado, los elementos que reúne, las técnicas de modificación de conducta, los programas de repertorios conductuales y los programas para la programación de conductas básicas. Comencemos por el análisis conductual aplicado. El análisis conductual aplicado es el nombre que recibe en estos últimos 15 años el conjunto de técnicas de modificación de la conducta, que se basan en los principios experimentales que rigen la conducta y han sido comprobados en condiciones rigurosas del laboratorio. Las técnicas básicas derivan del condicionamiento operante. Este método experimental descansa en la premisa fundamental respecto a estudiar y controlar las conductas. El análisis conductual aplicado, que es abreviado como ABA, es el método de tratamiento identificado en la literatura de interés de investigación que demuestra la mayor evidencia de tener un éxito positivo en la trayectoria del desarrollo infantil. En el análisis conductual aplicado encontramos el estudio científico de la conducta. El primer paso en la modificación de la conducta de un individuo dentro de la área de educación es basarse en la necesidad de poner en práctica diferentes técnicas de modificación de conducta y por consiguiente también la necesidad de aplicar el ABA. Dentro del ABA vamos a encontrar unos elementos claves. Primero tenemos la triple relación de contingencia, que está compuesta por el estímulo precedente, que es cualquier factor que puede desencadenar un cambio físico o de la conducta. Los estímulos pueden ser externos o internos. El segundo elemento es el estímulo discriminativo. Estímulo precedente que acompaña una conducta que va seguida de una consecuencia. Su función es aumentar la posibilidad de que la conducta ocurra. Y luego tenemos la conducta o respuesta, que es el comportamiento en términos de psicología, el conjunto de respuestas que presenta un ser vivo en relación a su entorno ante la presencia o ausencia de estímulo. Otros elementos que encontramos es el estímulo de la consecuencia, que se refiere a la naturaleza obtenida luego de determinada conducta. Esta consecuencia tiene un aspecto característico que la define y es que hace que sea más probable que la conducta vuelva a ocurrir en el futuro. Tenemos el estímulo reforzador, que es el efecto producido por estímulo o consecuencia de la conducta, y los eventos disposicionales. Los eventos disposicionales son acciones en el medio que alteran la disposición del organismo a responder ante ciertos estímulos, ya sean discriminativos o reforzadores. Continuando con el tema, es propicio estudiar lo que vendría siendo los 4 factores determinantes de la conducta. Entre ellos encontramos los determinantes biológicos del pasado, que están conformados por los factores genéticos, pigmentación, estatura, cromosoma, factores prenatales conformados por drogas que haya consumido la madre, temperatura del medio materno, infecciones durante el embarazo, estado de nutrición, trastorno del sueño, presencia de cuadros depresivos, etc. Los determinantes biológicos del pasado, que son los estados de
actuales, mejor dicho, de nutrición, fatiga, trastornos del sueño, etc. Como tercer elemento tenemos la historia previa de interacción con el medio, es decir, la historia previa del reforzamiento. El análisis de la historia previa al reforzamiento se efectúa en términos de la conducta que han sido mantenidas sistemáticamente por el medio, así como el tipo de estimulación a que se ha visto expuesto un sujeto. El estudio de la historia del reforzamiento puede indicar carencia de ciertas formas de estimulación reforzante en el pasado, el reforzamiento de conductas indeseables y la utilización excesiva de estimulación adversiva. Y por último tenemos las condiciones ambientales, sociales, momentáneas o acontecimientos discriminativos reforzantes o disposicionales. Abarca multitud de estímulos discriminativos y de estímulos reforzadores que guardan relaciones intrincadas con diversas conductas. Si nos vamos al retardo en el desarrollo, retraso madurativo, hace referencia a un retraso en dos o más áreas del desarrollo del individuo. Puede ser el lenguaje, la motricidad fina, el desarrollo personal, social, el comportamiento adaptativo. El retraso en el desarrollo es un diagnóstico que se aplica a niños menores de 5 años. Es decir, los retrasos en el desarrollo significan que el niño está continuamente atrasado a la adquisición de habilidades esperadas para su edad. Dentro de este tema también encontramos el diagnóstico en el retardo. En el análisis conductual aplicado, el diagnóstico se efectúa en términos estrictamente funcionales, independientemente de la causa y el ambiente. En el retardo es fundamental señalar los determinantes actuales que controlan el retardo en el desarrollo. Se presentan dos tipos de evaluación o diagnóstico funcional. Tenemos el diagnóstico tradicional, que es de tipo estructural, es decir, agrupa una serie de fenómenos según su semejanza formal y les pone rótulo, y el diagnóstico funcional, que es la clasificación que se hace indicando los factores que controlan o producen el fenómeno. En este se deben averiguar factores ambientales, reforzadores y causas funcionales. Es el más utilizado. En el tratamiento conductual encontramos que este consiste en la manipulación de una serie de procedimientos que tienden a diseñar el ambiente general e individual del sujeto, a tal modo que promueve la adquisición de conductas para remediar el atraso. Está conformado por dos etapas. La primera etapa es el tratamiento conductual bajo condiciones controladas, que es cuando se trabaja de manera individual y se llega a su fin cuando la propia conducta del sujeto muestra los criterios que fijados se han alcanzado. Y la segunda etapa es la intervención sobre el medio del sujeto, dirigido a obtener condiciones óptimas para el mantenimiento de la conducta ya adquirida bajo el tratamiento individual. El pronóstico de la modificación conductual retardada debe basarse en que el sujeto cumpla con los requisitos mínimos de esta pues de lo que se pretende buscar. Se debe evitar el optimismo exagerado. Ahora vamos con las técnicas de modificación de la conducta. En las técnicas de modificación de la conducta vamos a encontrar tres aspectos fundamentales. La primera es la adquisición de conducta. En la adquisición de conducta podemos encontrar una amplia gama de técnicas. Tenemos, por ejemplo, el reforzamiento positivo, que se aplica cuando se desea establecer una conducta que ya existe en el repertorio de la persona. En este reforzamiento positivo consiste en un procedimiento particular basado en administrar una consecuencia tan pronto se emite una conducta determinada. Esta consecuencia va a ser algo agradable para la persona. Por ejemplo, un niño, la conducta que queremos es que logre escribir. Cada vez que él escriba y termine su tarea, pues le vamos a dar un caramelo. Tenemos también dentro de la adquisición de conducta las técnicas de moldeamiento por aproximaciones sucesivas, que consiste en definir una conducta final, luego definir conductas más simples a través de las cuales se puede lograr la conducta final, partiendo de qué, de lo que el niño sabe hacer. Tenemos el refuerzo negativo,
que pues consiste en el aumento de la probabilidad de que una respuesta se presente como consecuencia de la omisión de un estímulo u objeto y la imitación, que se aplica cuando tenemos un sujeto que imita. Entonces, y puede utilizarse cuando únicamente los sujetos poseen un repertorio conductual mínimo previo. Y es colocarle un sujeto para que pues, pueda demostrarle la conducta. Mantenimiento de la conducta. El uso del reforzamiento positivo debe distinguirse dos aspectos diferentes. El primero, apenas discutido, que se traduce en la adquisición de una nueva conducta, y el segundo, relacionado con su mantenimiento a largo plazo. El propósito es lograr que una conducta se siga emitiendo indefinidamente bajo incluso condiciones distintas a las de su adquisición. Aquí tenemos el reforzamiento intermitente, que consiste en que, por ejemplo, una vez el niño ya ha establecido con frecuencia la conducta de escribir, nosotros vamos a reforzarle de manera intermitente, una vez sí, una vez no, para ir disminuyendo la cantidad de reforzadores que suministramos. Dentro de esta categoría también tenemos otros tipos de programas de reforzamiento intermitente. Se trata de los programas de reforzamiento diferencial de tasas altas y tasas bajas, y los programas de reforzamiento de pausas cortas y pausas largas. Los de tasas altas y tasas bajas vamos a tener una razón fija y vamos a reforzar dependiendo la tasa de respuesta. En los programas de reforzamiento de pausas cortas y pausas largas vamos a basarnos en la frecuencia, que también puede ser fijo o intermitente. Aquí se busca es que evaluar el tiempo que aplica a la persona para responder a la conducta que se le está pidiendo. El control de estímulo. Como consecuencia del hecho de estar siempre presente en una respuesta cuando es reforzada, ahí pues vamos a decir, estímulos que quieren determinado control sobre ella, pues la propia respuesta hace que sean más probables ante tales estímulos si están presentes y menos cuando no lo están. Es decir, si un estímulo está presente cuando se refuerza una respuesta, la conducta en cuestión se emite con mayor probabilidad ante dicho estímulo. Esto se llama o se le dice estímulos bajo control. Tenemos la generalización de estímulos, que es el procedimiento que persigue el propósito opuesto de aumentar el número de estímulos que controla una conducta determinada. Tenemos también los reforzadores condicionados, el encadenamiento, los estímulos suplementarios, los estímulos instigadores, los estímulos de preparación, que estos son muy importantes destacar porque son de gran utilidad para estructurar una situación que favorezca la aparición de una conducta, y pues se basa en dos tipos. El primer tipo puede ser en las instrucciones y el segundo tipo en los estímulos para respuesta de imitación. Tenemos estímulos de apoyo, desvanecimiento, que cuando vamos retirando de manera gradual los estímulos. Tenemos las técnicas de probación y exposición al reforzamiento, que la utilizamos cuando el sujeto no ha tenido mucha relación con los estímulos. En cuanto a la reducción de conductas, tenemos la técnica de extinción. Este procedimiento consiste en suspender la entrega de reforzamiento, es decir, suprimir las consecuencias que persiguen determinada conducta. Tenemos la técnica del tiempo fuera, que cuando el sujeto presenta la conducta que no queremos, podemos hacerle un tiempo fuera parcial o un tiempo fuera total, sacándolo del lugar donde están pues todos estos reforzadores condicionados, incondicionados, estímulos discriminativos, y etcétera. Tenemos el castigo positivo, que se utiliza como última opción cuando ya se recurrió a otro procedimiento para modificar la conducta y ninguno de estos ha dado resultado. Tenemos los estímulos aversivos condicionados, que se utilizan para reducir determinada conducta cuando hemos confirmado que el uso de los estímulos punitivos funciona, pero no deseamos aplicar este tipo de manera permanente. Tenemos también el reforzamiento de conductas incompatibles,
Y tenemos el reforzamiento de conductas alternativas. Por último, podemos nombrar la técnica de la saciedad, muy interesante, que se aplica cuando resulta difícil o imposible ignorar la conducta problemática debido a la magnitud que tiene esta. Por ejemplo, tenemos un niño que pues le gusta fumar, entonces le vas a dar mucho cigarro hasta que se sacie y pues ya no quiera realizar esa acción más. En cuanto a la programación de repertorio conductual, tenemos que el repertorio inicial consiste en la detención y registro de las características con las que cuenta el individuo antes de comenzar con el programa terapéutico. En otras palabras, es registrar cómo se encuentra en el inicio del programa. De igual forma, sirve como punto de partida la programación para la programación, la especificación de pasos y operaciones para alcanzar una conducta final. El repertorio inicial permite evaluar si el sujeto posee el mínimo necesario de conducta para desarrollar el programa y, de lo contrario, aplicar programas para establecer repertorios antecedentes. Tenemos la línea de base simple, que es la medición de una conducta teniendo en cuenta preferiblemente su frecuencia antes que cualquier intervención directa sobre la conducta. Es decir, vamos a registrar, por ejemplo, la conducta que tiene un niño, cada cuánto tiempo él presenta una conducta agresiva dentro del salón de clase, y lo podemos graficar en forma de escala. Tenemos la línea de base concurrente, que comprende el registro de dos o más conductas que pueden presentarse simultáneamente. Y la línea de base múltiple, que es el registro sucesivo de dos conductas iguales en situaciones diferentes, o en una misma situación o de una misma conducta en situaciones diferentes. Los elementos de la línea de base son la situación física, topografía conductual, la persona emisora de la conducta y el momento en que se emite esta conducta. Este tema es súper extenso, pero se trató de hablarlo más clave. Tenemos también la línea de base concurrente y múltiple como técnica de control. Algo que también es propicio destacar son las normas del registro conductual. Entre ellas tenemos la especificación de las respuestas que deben medirse, es decir, la especificación de la conducta surge de la absorción del sujeto, la especificación de manera clara de la conducta a registrar en términos físicos, evitar que una misma propiedad o clase esté incluida en otra, identificar los estímulos discriminativos y reforzadores, establecer código de los estímulos discriminativos, uso apropiado de símbolos y abreviaciones. Los observadores deben estar situados dentro de lo posible en puntos distintos, utilizar un número menor de categorías posibles, sacar el coeficiente de confiabilidad y que este no sea menor a 0,80, registrar en 15 minutos y confeccionar una gráfica después del registro. Ya llegando al final encontramos los sistemas de observación, que pueden ser específicos o inespecíficos. Los específicos son los más comunes en cuanto al uso de modificación de conducta. Son procedimientos de observación que se basan en categorías de registro permanente y que tienen frecuencias a conductas o clases específicas, particulares y concretas. Y los sistemas de observación inespecíficos, por el contrario, no requieren una especificación previa de las categorías conductuales a ser registradas. Tenemos diferentes tipos de observación: la temporal, que consiste en la observación y registro de todas y cada una de las emisiones conductuales independientemente del momento, y las atemporales, que se basan en un parámetro temporal, que pueden ser por muestreo temporal instantáneo, por bloques continuos o por muestreo de bloques discontinuos e intermitentes. Ahora sí, hablemos de los sistemas motivacionales. Un tema también muy extenso y muy importante, que personalmente me costó un poco entender. Podemos decir que se denominan sistemas motivacionales a todas aquellas operaciones que llevamos a cabo para aumentar la posibilidad de una conducta. La operación motivacional más evidente es la utilización de estímulos reforzantes. Dentro de los sistemas motivacionales tenemos los reforzadores naturales, que es aquel que tiene gran posibilidad de aparecer en el medio ambiente en el que suele darse la conducta. Tenemos los reforzadores sociales, que son los programas de reforzamiento mediante las reglas específicas acerca de lo que se refuerza o no, y los reforzadores
¿Cómo podemos definir esto? Bueno, los reforzadores que son palpables por las personas, o que cumplen con el principio de Pareto. Tenemos los reforzadores arbitrarios, que son todos aquellos estímulos que se aplican como consecuencia de la manifestación de una conducta. Los reforzadores generalizados, que es cuando se disponen reforzadores que pueden ser utilizados para incrementar cualquier conducta bajo cualquier condición. Tenemos los repertorios de apoyo, que son para enseñar determinada conducta. Tenemos los repertorios imitativos, los repertorios bajo control instruccional, los repertorios afectivos, los repertorios discriminativos y la secuenciación. El objetivo básico de la programación conductual es poder establecer de manera precisa la sucesión de pasos necesarios para obtener un repertorio terminal. Tenemos los repertorios terminales y en cuanto a la evaluación conductual terminal existen pues de tipos de sondeo y de seguimiento. Por último, pero no menos importante, tenemos nuestro segmento con relación a la programación de conductas básicas, que son prácticamente una guía específica para lograr varias conductas indispensables en el individuo. Tenemos la imitación generalizada, que su objetivo fundamental es establecer un repertorio imitativo de apoyo para poder controlar las respuestas. Tenemos el seguimiento de instrucciones, que es una serie de instrucciones verbales que el sujeto deberá seguir mediante reforzamiento. Tenemos la conducta de atención, que son conductas recurrentes e indispensables para el desarrollo de cualquier programa, y las conductas de autocuidado. Por ejemplo, en el caso de las conductas de autocuidado, vamos a enseñarle al individuo cómo va a cuidarse por sí solo, cómo va a valerse, cómo va a comenzar a tener autonomía. Y lo hacemos a través de una programación conductual. En cuanto a los repertorios discriminativos, tenemos discriminación visual, que es el programa encaminado en que el sujeto pueda discriminar formas visuales, el discriminador auditivo, que es para que distinga sonido, y el discriminador táctil, que es para qué? Para desarrollar un nuevo repertorio discriminativo basado en la estimulación táctil, como su nombre lo indica. A manera de conclusión, podemos decir que cada una de las técnicas de modificación de la conducta tienen como base el análisis conductual aplicado y que son de profunda utilidad dentro de nuestro campo laboral. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que enseñar a algún o modificar en algún sujeto que presenta un retardo en el desarrollo, pues que promover la adquisición, reducción o mantenimiento de determinadas conductas. Muchas gracias por su atención.